Hola para todos, somos el grupo 3 de diseño sismorresistente. A continuación vamos a sustentar la auditoría del edificio multifamiliar de 6 niveles de Bucaramanga comparando dos métodos de análisis sísmico, la fuerza horizontal equivalente y el análisis dinámico espectral. Lo más importante, vamos a demostrar con grabaciones reales de TAPS de dónde salen los resultados y por qué la inversión en ductilidad no es opcional. Lo que ven a la derecha de la pantalla en la grabación de TAPS es el modelo reconfigurado versión 2. En la actividad 1.1 auditamos el edificio original y encontramos que es un pórtico flexible con un periodo fundamental de 2,95 segundos y derivas que superan el 25%, muy por encima del 1% que sigue la norma. La solución, incorporar 4 muros de concreto de 25 centímetros de espesor, continuos desde la cimentación hasta la cubierta, en los ejes B, C, 1 y 5 que convierten el edificio en un sistema dual. A la izquierda tienen los parámetros que definen el reto sísmico. Zona de amenaza sísmica alta con aceleración de 25% de la gravedad. Sistema estructural dual de pórtico más muros, DES y geometría en planta con un retroceso, lo cual introduce irregularidades que vamos a discutir más adelante. El método de la fuerza horizontal equivalente que define la NSR en el capítulo 4 es un método simplificado. Toma todo el peso sísmico del edificio y lo concentra en un solo modo de vibración, aplicando la aceleración espectral máxima. Para nuestro edificio, esto da un cortante basal de 28.292 kN. Es un método conservador y rápido, pero tiene tres limitaciones. La primera, asume que el edificio responde como un péndulo simple en su modo fundamental, pero en un edificio con planta en L, como este tiene torsión, tiene modos acoplados, tiene comportamiento que un solo modo no captura. La segunda, el periodo aproximado se calcula con una fórmula empírica basada solo en la altura del edificio. No conoce la rigidez real de los muros DES que acabamos de añadir al sistema dual. El periodo real, el que importa, lo da el análisis dinámico. Tercera, al concentrar toda la masa en un solo modo con la aceleración espectral máxima, él genera cortantes elevados que no representan la respuesta real del edificio. Por eso, la NSR10 exige el análisis dinámico para edificios irregulares como este. Y aquí es donde en la integración del video le entregamos la palabra a mi compañero Faber. Gracias, Javier. El análisis dinámico resuelve esas tres limitaciones porque considera la respuesta real del edificio modo por modo, no como un péndulo único. Vamos a verlo directamente con la grabación de TAPS y la tabla de resumen que ven en la diapositiva. Esta tabla es el corazón del análisis modal. Extrajimos 12 modos de vibración. Fíjense en el modo 1. Tiene un periodo de 0.624 segundos y captura el 66% de la masa en dirección X. Comparen con los 2.95 segundos del edificio original. Los muros redujeron el periodo en un 79%, lo que quiere decir que ahora el edificio es mucho más rígido. Ahora un detalle importante que ven resaltado en dorado. El modo 2 con un periodo de 0.429 segundos es torsional y tiene un 72.89% de participación rotacional en Z. Esto es en consecuencia directa por la planta en L. El centro de masa y el centro de rigidez no coinciden y entonces el edificio tiende a girar. Esto lo controlamos con la excentricidad accidental del 5% que le aplicamos a los casos espectrales según el artículo A.3.6.7 de la norma. Y aquí está la verificación que exige la norma en el artículo A.5.4.2. La suma de masas participativas debe superar el 90% en cada dirección. Nosotros llegamos al 99.98 en X y al 99.75% en Y. Cumplimos con un margen amplio y ahora la pregunta que hace la rúbrica es ¿por qué hay que escalar el cortante? Pues esto lo vemos en números reales que están en esta diapositiva. A la izquierda en azul se ve el cortante del FHE, que son unos 28.292 kN. Al centro se ve el cortante dinámico calculado por etapas con combinación CQC con unos 19.772 kN en X. Y en Y tiene unos 20.118. Esto quiere decir que el dinámico es apenas el 70% del estático, pero la pregunta lógica es ¿por qué? La respuesta es la física. El FHE concentra toda la masa en un modo con aceleración espectral máxima, mientras que el dinámico la reparte entre modos por combinación CQC y algunos modos caen en zonas del espectro con menor aceleración. El resultado es físicamente correcto. El dinámico es menor, pero la norma en el artículo A.5.4.5 nos dice algo muy crucial.
Si el cortante dinámico es menor que el estático, esto hay que escalarlo. Y como nuestro edificio es irregular en la planta por la forma NL, el factor no es el 80%, sino el 100%. El factor de escala es B sub S sobre B sub T. A la derecha de la diapositiva en la caja dorada podemos ver el cálculo. En X 28.292 sobre 19.772 da 1,4309 y en Y da 1,4063. Y así se aplica en el software en vivo en la grabación de abajo. Al reejecutar el análisis con estos scale factors corregidos, el cortante dinámico escalado iguala exactamente a los 28.292 kN de la fuerza horizontal equivalente. Así garantizamos que el diseño de los elementos use una demanda sísmica representativa, es decir, ni sobreestimada ni subestimada. Y como anticipo a la pregunta sobre derivas, en la diapositiva 7 se pueden ver las verificaciones complementarias. Se pueden ver acá derivas máximas del 0,786% en X y de 0,306 en Y, ambas debajo del 1% normativo. También se puede ver la verificación en el título A de la norma NRS 10 en el capítulo 3.3.72p que confirma la irregularidad torsional no extrema 1AP con cociente del 1.272. El factor de reducción R efectivo se mantiene en 6.3 sin modificación adicional. Con todo esto le paso la palabra a nuestro compañero Luis. Gracias, Faber. Hasta aquí hemos hablado de fuerzas elásticas, pero ningún edificio en zona sísmica alta se diseña para resistir el sismo completo de forma elástica. Y aquí está el concepto más importante de toda la sustentación, porque la inversión en ductilidad no es opcional. Si miran la diapositiva, a la izquierda tienen 3 bloques narrativos que concuerdan la historia. Primero, en rojo. Si diseñáramos elásticamente para una aceleración espectral de 0,894 G, eso significaría diseñar el edificio para resistir un sismo que empuja casi con el 90% de su peso propio. Eso hace que elásticamente se exigirían cuantías de acero del 6 al 8%, secciones de columnas gigantes y un costo de 3 a 5 veces mayor. Sería inviable comercialmente. Segundo, en azul, la solución que adopta la NSR 10 y todos los códigos del mundo es permitir que el edificio entre en rango inelástico de forma controlada. Aceptamos que el edificio se deforme y disipe energía mediante rótulas plásticas dúctiles, en lugar de resistir todo elásticamente. Eso cuantifica con el coeficiente R que nuestro sistema dual vale 6,30. Diseñamos los elementos para apenas el 15,9% del sismo elástico. El resto del edificio se consume en deformaciones plásticas controladas. Tercero, en verde, pero este es el punto más crítico. Es solo seguro si el concreto realmente puede deformarse sin colapsar, y el concreto por sí solo es frágil. A la derecha de la diapositiva, en el diagrama de capacidad de deformación, ven la razón. El concreto simple falla a una deformación de apenas 0,03. El acero de refuerzo, en cambio, puede deformarse hasta 0,10, 30 veces más. La ductilidad que aporta el acero no solo está bien detallado, confinado por estribos cerrados a espaciamientos menores que de sobre 4 de zonas de la rótula, con ganchos sísmicos a 135 grados, sin empalmes en las zonas críticas, y con un cortante de diseño que supera la capacidad flexional por un factor de 1,25. Ese detallado tiene un nombre, DES, capacidad especial de disipación de energía. Entonces, ¿por qué invertir en DES? Permítame ponerlo en términos ejecutivos, como si habláramos con el dueño del proyecto en la junta directiva. 3 argumentos cerrados que van en la diapositiva. Primero, es la ley. La NSR 10 en la tabla A33 prohíbe los detallados DMI y DMO para zona sísmica alta con sistema dual de concreto. No es opcional. Usar algo inferior
Anula la licencia de construcción y genera responsabilidad civil y penal según la Ley 400 del 97, artículo 26. Segundo, los números. El sobrecosto típico de pasar de DMO a DES es del 8 al 12% en cuantías de acero y manos de obra. Para una edificación de 6 pisos de aproximadamente $2 millones, esos son entre 30 y 50 mil dólares. El 1,5 al 2,5% del costo total, frente al costo esperado de un colapso entre el 5 y 20 millones de dólares. El DES es la inversión de mayor retorno del proyecto. Tercero, la historia. Los colapsos catastróficos de Caracas, 77, México, 85, Armenia, 99, Christchurch de 2011, Pedernales 2016 y Turquía 2023 tienen un denominador común, detallado deficiente del refuerzo en zonas de rótulas plásticas. El DES no es una teoría académica, es la respuesta de la ingeniería a 70 años de evidencia y la probabilidad de que esto importe no es despreciable. Hay un 10% de probabilidad de que el sismo de diseño ocurra en los 50 años de vida útil del edificio. La pregunta no es si ocurrirá, sino de cuándo. Para cerrar, el modelo reconfigurado cumple integralmente la NSR10 para el análisis dinámico. Comparamos ambos métodos, calculamos el factor de escala con rigor normativo y justificamos por qué la ductilidad DES es innegociable. El edificio está listo para avanzar el diseño definitivo. Las dos observaciones de auditoría que levantamos están cerradas. La excentricidad accidental quedó aplicada en el modelo. El mouse source se verificó conforme al NSR10 A42 para uso residencial comercial. Por parte del grupo 3, Javier Sotelo, Faber Cardona y Luis Guardela, muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a cualquier inquietud.